Hola, pues estamos live el día de hoy. La semana pasada intentamos hacer un live con Marión Cortina y no fue posible, el internet no nos lo permitió. Y hola Betsa, ¿cómo estás? Y bueno, hoy posible, estoy muy contento de tener a una gran invitada como Marión Cortina. Hola, Marión, ¿cómo estás? muy bien, ¿tú? Perfecto, hoy está funcionando todo muy bien. Hoy sí es nuestro día de suerte. Hoy tenía que hacer así y así va a ser, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo El estás? tiempo es perfecto. Exacto. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, toda maravilla. Un poco correteada, pero bien. Ya somos Con dos. días Oye, intensos. vamos a hacer esta charla de 40 minutos para que sea muy amena y que todos nuestros seguidores se puedan llevar algo de ti, que es lo que yo más quiero. Buenísimo. Es una persona sumamente interesante y te voy a presentar rapidísimo. Gracias. Marión Cortina es una talentosísima emprendedora y con una gran pasión por el diseño. Es cofundadora de Luan, un museo emocional, que más adelante en esta plática nos hablará de este museo emocional. Exdirectora creativa de Gaia Design, y su palabra favorita es la curiosidad. Madre de 2 hijos, esposa, amante de la creatividad y cree firmemente en el poder transformador que tiene el arte para transformar la cultura y a las personas. También cree que la educación es la raíz de muchos de los problemas a atacar. Bienvenida a Café de Ideas, Marión, me da muchísimo gusto tenerte aquí Muchísimas y gracias, Javier, es un siempre placer. empiezo con una pregunta. ¿Te gusta el café? Sorprendentemente no me gusta el café. No tomo Excelente. café. Desde chiquitita no me ha gustado, todavía no le agarro. Me encanta cómo Fíjate se que ve, me encanta cómo huele, me encanta la experiencia, pero no soy de las personas que resuenan mucho con el café. También tengo mucha energía, entonces si le sumo café, no. es algo que estoy aprendiendo. Ahorita estoy en un proceso con un terapeuta que se llama Bernardo y me está Ajá. enseñando los tipos de cuerpos que somos. Yo soy Pita, es un cuerpo más Ah, de sí. fuego Sí. y justamente me están prohibiendo el café por todo lo que conlleva, ¿no? Estoy aprendiendo Totalmente. mucho. Además, ¿sabías que la Ayurveda se lleva utilizando en India por más de 5000 años? Es la forma, es la medicina con la que literal curaban a todas las personas. Y en cierto sentido, o sea, sí tiene unas bases, digo, entiendo que no son totalmente científicas, pero sí tiene unas bases que hacen bastante sentido. De los tipos de constitución de Vata, Pitta, Kapha, ¿no? Y cada uno qué le hace mejor para regular su dosha, me parece también bastante fascinante. Yo hice un poco de tiempo Ayurveda y la verdad el tiempo que lo hice me funcionó de maravilla. Excelente. Oye, qué padre, mira, qué coincidencia y qué sincronía que nos hayas Sí. platicado esto. Gracias. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer después del café es, ¿la curiosidad mató al gato? Yo digo que no es que la curiosidad mata al gato, sino la curiosidad guía al gato. Para mí yo veo la curiosidad como una especie de compás interno, donde es, digamos, como esa cosa que te llama, que te dice, ven por acá, vamos a aprender de este lado, ven, tienes curiosidad de acercarte hacia esto, ven, tienes interés. Entonces, para mí la curiosidad se me hace de una de las, digamos, de nuestros aspectos psicofisiológicos que vale la pena tener como radar constantemente, porque se me hace de las mejores guías. No creo que eventualmente mate al gato, en mi experiencia, pero al revés, es como el Waze del gato, es como el conductor del gato. ¿Me expliqué? Me encantó porque esta expresión a mí me la dijeron cuando yo tenía como 8 años, me la dijo mi papá. Y me dijo, Javi, la curiosidad mató al gato. Yo no entendía. Yo buscaba un gato y trataba de decir, pero papá, ¿qué significa eso? Sí, o sea, la curiosidad a veces puede ser peligrosa. Y decía, no, ¿por qué? La curiosidad te hace crecer, la curiosidad te hace investigar, te hace buscar. Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la curiosidad alimenta al gato. Claro, y eventualmente vale más la pena que si sigues esa curiosidad y hasta fracasas, vale más la pena que fracases, ¿no? Que, digamos, hacer sentido. Te perdí el sonido. ¿Ahí me Ahí está, escuchas? ya, sí, ya. Perdón, me entró una llamada.
No pasa Una nada. disculpa. Digamos que siento que, o sea, la curiosidad, digamos, vale más la pena que te rifes, aunque fracases o aunque te lastimes, porque eventualmente vas a aprender mucho más del fracaso a que si no te hubieras nunca rifado, ¿no? Si nunca te rifas y te quedaste por miedo, pues bueno, digamos que ahí es en donde vas a estar y vas a estar en tu zona de confort, va a estar muy cómodo, pero eventualmente no vas a estar creciendo, no vas a estar llegando como a tu siguiente potencial. Hay algo que me llamó muchísimo la atención al hacer una investigación, Marión Cortina, que es esta relación tan increíble que tienes con tu pareja, Mm. con tu esposo, y me llamó mucho la atención porque me gustó mucho el ejercicio que hacen de que alguien tiene que decir que sí. Ah, sí. Es algo simpático porque nos pasa lo mismo a mi esposa y a mí, pero me gustaría que me lo explicaras nada más en términos rápidos qué significa eso y qué emoción te da a ti. Claro. Bueno, una cosa que hemos platicado mucho Alex y yo es en poder ser yes sayers, ¿no? Entonces, si hay algo que, por ejemplo, a tu pareja le gusta y a ti no, o a ti por lo menos ni siquiera lo has probado, pues vale la pena decir que sí, probarlo. Y ya una vez que lo pruebes, ya tienes suficiente información para saber si es algo que te gusta o no. Y ya es válido tu punto en decir, bueno, esto no me gusta, ¿no? Muchas veces podemos hacer cosas en el pasado, por ejemplo, no sé, imagínate que a tu pareja le gusta el golf, por ponerte un ejemplo, y tú, tu experiencia de jugar golf estuvo malísima. Entonces, el chiste es como volver a hacer eso juntos, ¿no? Para reconocer ese deporte, ese hobby desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que vale mucho la pena. Por ejemplo, a Alex, mi esposo, le fascina hacer kitesurf, le fascina. Entonces, pues ya me ves a mí, ¿no? Arriba de la tabla, dándole y cayéndome en el mar y no entendiendo ni saber leer el viento y no, además te pasa la ola por encima y demás. Y en uno de mis aprendizajes me rompí la rodilla, pero fueron 6 meses de rehabilitación de muletas, de no poder Por mover y decir con que sí. mi energía, imagínate, o sea, era como estar, ¿no? Strained. Y de ahí una vez que me recuperé dije, bueno, me tengo que volver a subir a la tabla y lo pruebo. Y una vez que logre kitesurfear, ya diría, bueno, me gusta o no. Obviamente me acabó encantando. O por ejemplo, a mí me encanta hacer yoga. Entonces él se metió a yoga también mucho, bueno, yoga y meditación se metió mucho. Entonces de esa manera creo que algo que nos ha funcionado muy bien en la pareja es que los dos nos gustan hacer las mismas cosas porque las hemos ido también conociendo juntos. Entonces han sido como experiencias de aventura, experiencias de aprendizaje y eso alimenta mucho y enriquece mucho la relación. Y yo creo que algo que me encanta es que se dan la oportunidad a conocerse, porque es a través de las experiencias que puedes ir pues, conociendo cómo se comporta la otra persona, qué es lo que le gusta de esta persona, por qué le gustan este tipo de emociones. Y algo que pasa muy interesante es que nosotros nos enamoramos de una persona y esa persona va cambiando a lo largo de las etapas que van pasando en la vida. Y Claro. terminamos, o sea, cuando llegan los niños, tú tienes 2 hijos, a veces lo que sucede es que te enamoraste del novio, llegaron los niños y te vas haciendo desconocido porque estás involucrado en una experiencia diaria de rutina y no te Claro. permites conocerte. Y creo que este experimento de decir sí te da la oportunidad de experimentarlo. 100%. Hablando un poco de ese tema, hay un libro que me fascina que se llama The Missing Piece Meets the Big O, que es de un autor que se llama Shel Silverstein, que él habla, digamos, él hace dibujitos para niños chiquitos con temáticas de adultos, temáticas sumamente profundas y temáticas sumamente ricas. Entonces, en su libro habla acerca de un triangulito que está buscando como su pieza de Pac-Man para que juntos se embonen y puedan rodar juntos, ¿no? Como el clásico, conociste a tu media Exacto. naranja y entonces ya puedes rodar juntos, pero sin tu media naranja, pues tú no ruedas, ¿no? Cosa que me parece la peor mentira del mundo. Entonces está esta como piececita y de repente llega un Pac-Mancito, encajan y empieza a crecer el Pac-Man y ella no, entonces ya no pueden rodar, ¿no? Se separan. Luego la pieza está buscando otro y le queda ella demasiado grande, ¿no? Y sucesivamente. Y de repente la pieza, después de hacer 80,000 esfuerzos, se encuentra un circulito redondo, ¿no? Y ese circulito redondo, y la pieza le dice, oye, ¿cómo? ¿Puedes rodar tú solo? Y le dice, ¿tú también? Le dice, no, yo tengo esquinas. Le dice, no, no, date la vuelta y date la vuelta. Y empieza la pieza a rodar, y un poco la analogía es que con tu pareja o las relaciones en tu vida, amistades o lo que sea, es mucho la idea de estar rodando en la misma dirección, pero cada quien rodando en su propia pelota. No es yo te necesito a ti para rodar, no sé si me explico. Y eso creo que Total. hace toda la diferencia en cómo haces ese approach de las relaciones, porque
te pone, es tu responsabilidad nutrirte como ser humano, es tu responsabilidad ser feliz, es tu responsabilidad estar bien contigo mismo y es la responsabilidad de tu pareja, de la misma manera, ser feliz él y estar bien con él mismo. ¿Me expliqué? Pero perfectamente, porque es justamente es este tema de o sea, el primero más importante, el ser más importante eres tú. Y una vez que se entiende eso, pues empiezas a rodar sobre tu propia rueda y Exacto, ayudas a que los demás empiecen a girar en la otra rueda. Si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. exacto. Hablando de cómo conocí a Marion Cortina, se acaba de meter ahí El Señor de los Hielos y fue quien me recomendó que siguiera a una extraordinaria cuenta, que es la de Marion, porque tuvieron la oportunidad de irse a un evento de biohacking Ujú, en Miami. Y ujú. bueno, gracias Juan por presentarme a Marion. Gracias, De, queridísimo. el libro es The Missing Piece, ¿qué? The Missing Piece meets The Big O. El autor se llama Shel Silverstein. The Big O. Okay. Te lo echas de volada. De hecho, hasta en YouTube hay un video, creo que dura 5 minutos, y son las slides del libro. Ok, lo voy a comprar inmediatamente. Oye, a ver, Marión, Luan Museo de Emociones, ¿por qué decides eh, emprender en un tema que muchas veces se ha vuelto tabú y me parece muy triste que sea así, que son las emociones? Creo que hoy en día nuestra generación tiene tal acceso a la información, ¿no? Y está viniendo como esta generación, creo que viene mucho más despierta, donde hay una aceptación más grande acerca del trabajo personal y acerca de el expresar nuestras emociones, ¿no? Tenemos otras generaciones, digamos, pueden ser nuestros papás, nuestros abuelos o hasta nuestros bisabuelos, que fueron criados en espacios o en tipos de modelos educativos mucho más estoicos, ¿no? El clásico de, oye, no muestres tus emociones, o el clásico de, oye, tú eres hombre, los hombres no lloran o no muestran emociones, ¿me entiendes? Al final tú lo ves con niños. Cualquier niño de cualquier edad, ¿me entiendes? Llora, expresa sus emociones, sea hombre o sea mujer. Entonces, considero que es una expresión innata del ser humano poder expresar nuestras emociones y especialmente poderlas sentir, que es lo que más nos puede incomodar. Y muchos, digamos, de nuestro desarrollo personal o muchos de nuestras decisiones tienen que ver con nuestro estado emocional, ¿no? Si tú estudias cualquier tipo de situación, por ejemplo, en donde las personas toman decisiones, pueden ser decisiones de compra, pueden ser decisiones de pareja, pueden ser decisiones impulsivas. Hasta hay estudios, ¿no? Que han medio, o sea, demostrado un poco, ahorita hay varias investigaciones acerca de que si el suicidio, si esa decisión de suicidarte viene a través de una enfermedad que se activa o no. Eso es lo último que han sacado en algunos como institutos en Israel, en Harvard, en diferentes como instituciones que han sido respetadas, ¿no? Entonces, prácticamente nace como este espacio donde exploramos a través del arte y enseñamos ética y presentamos dilemas que se tienen que resolver con decisiones emocionales. ¿Y a qué voy con esto? Es la mezcla entre arte para poder aumentar salud mental. No sé si en algún momento de tu vida, Javier, has estado en momentos de crisis, ¿no? Que algo pudo haber pasado. Tuviste quizás alguna persona cercana que falleció, tuviste momentos donde fracasaste y estás muy ansioso, muy avergonzado, has tenido momentos donde las cosas no salen como nosotros podríamos esperar, ¿no? Y el arte terapia, ¿no? Que implica mucho esta conexión con la belleza, esta conexión con la estética, te permite, primero, conectar con tus emociones, segundo, identificar mejor tus emociones, ¿no? Cosa que es muy importante, y tercero, poderlas expresar. Hay algunos cursos, no sé si has escuchado este tema que se llama Oneness, ¿no? Que es, digamos, una metodología de mindfulness que utilizan muchísimo en India, y tiene una cosa que me parece genial. Lo que ellos dicen es que, digamos, nuestro cuerpo emocional constantemente está causando tensión. Si tenemos una emoción negativa, la rechazamos y al rechazar estamos generando esa tensión. Tenemos una emoción positiva que al sentirla la queremos retener. Y cuando queremos retener estamos causando tensión. Entonces, constantemente rechazamos y retenemos internamente. Si nosotros podemos sentir las emociones como tal, la teoría del oneness, ¿no? Dice que la emoción no dura más de 20 segundos
incómodamente dentro de tu cuerpo. Entonces, si estás sintiendo vergüenza, mejor siéntate a sentirla sin rechazo y tu cuerpo emocional tiene la habilidad de acomodarse más fácilmente si lo sientes que si lo estuvieras constantemente rechazando. Entonces, es un espacio interactivo. Y es un espacio físico, es un espacio digital, hoy en día es algo fusionado, o cómo es. Te cuento, en nuestros planes pre-pandemia teníamos un terreno de 6,000 metros cuadrados en Polanco, atrás del Museo Jumex, donde ahí empezamos los primeros esfuerzos de demolición y pega la pandemia. Entonces paramos todos los esfuerzos y ahí desde abril, o sea, lanzamos toda la plataforma digital y lanzamos con un programa semanal que se llama Luan Live, donde invitamos a diferentes speakers, facilitadores, artistas a guiar una experiencia ético-estética con el público. Y de ahí tenemos esta plataforma donde tenemos más de 80 horas de contenido pedagógico que tiene que ver con arte, con creatividad, con exploración, con dilemas y con valores, con ciertos valores éticos como la tolerancia, la inclusión, el respeto, compasión, entre varios otros. En este mapa tú navegas, ¿no? Y tienes, por ejemplo, el Heart Gym, que es el gimnasio del corazón, y tienes una experiencia con la compasión. Tienes, por ejemplo, en los mares, tienes The Sea of Deep Questions, donde ahí hay varias reflexiones que te hacen preguntas como muy intensas, ¿no? Luego tienes los bosques, que se llaman Forest of Awe and Wonder, donde ahí exploras muchísima creatividad y muchísima arte. Y así vas navegando constantemente la ciudad. Ahorita tenemos gente de más de 140 países que están constantemente en la plataforma y en las sesiones que tenemos del programa semanal de One Life. Y salió una oportunidad súper linda, que no nos la esperábamos. Nos salieron unos inversionistas de Canadá y nos estamos preparando para abrir el museo físico en Montreal en abril del año que entra. Entonces, eventualmente fue una sorpresa de la vida que se movió más rápido el espacio físico en Montreal y espero que pronto, en algún momento cuando se pueda, podamos abrir también la sede de la Ciudad de México. Oye, wow, enhorabuena. Sí, Felicidades. gracias. Y sobre todo porque justo el tema de las emociones, ya lo comentaba Juan Pablo aquí en los comentarios, que feeling is understanding. Yo estoy en un proceso en el que estoy enfrentándome a mis emociones y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que al entender tus emociones, al entender cómo estás física, emocional, sentimentalmente, empiezas a comprender por qué te comportas de ciertas formas y por qué reaccionas de ciertas formas. Y en uno de los ejercicios que hice con Bernardo, me llamó mucho la atención que cuando me dijo, es que el sentimiento que te genera esta emoción es lo que realmente eres en ese momento. Y para mí fue muy profundo, fue como wow, o sea, pues yo decido no ser ese sentimiento, ¿no? Pero el problema es, ok, ¿cómo lo haces, no? Y el primer paso, pues es eso, es definir qué es la emoción para ti. Y quiero hacerte esta pregunta, o sea, ¿qué son las emociones para ti? Las emociones es un estado afectivo que nosotros experimentamos, ¿no? Y hay emociones que son primarias y emociones que son secundarias. Las emociones que son primarias nacen, digamos, innatas desde el momento que nosotros nacemos, las tenemos. Y estas son, digamos, como las emociones que puede tener desde recién nacido, nos acompañan toda nuestra vida. Estas pueden ser, por ejemplo, miedo, tristeza, alegría, por ejemplo, o sea, que están innatas adentro de nosotros. Las emociones secundarias son las que tienen que ver con el desarrollo de la socialización y el desarrollo de procesos cognitivos. Entonces ahí es cuando entra el otro en relación a nosotros. Ahí, por ejemplo, está celos, está envidia, está vergüenza, ¿me entiendes? Están como estas emociones, perdón, que tienen que ver un poco con nuestra comunidad alrededor, que es cuando empezamos nosotros como seres sociales, ¿no? Ahora, un punto importante es poder definir o diferenciar entre las emociones y los sentimientos, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos? Las emociones son reacciones psicofisiológicas, ¿no? Y los sentimientos es la interpretación que hacemos de estos estados psicofisiológicos. Y los sentimientos se pueden regular con los pensamientos. Las emociones no, las emociones aparecen, las emociones están ahí. Entonces, hablando un poco de cómo abrimos esta conversación, por ejemplo, que a mí las emociones me parecen un gran, digamos,
compás interno. Por ejemplo, algo que hemos trabajado mucho adentro de Luan es, por ejemplo, la envidia o los celos, ¿no? Entonces, cuando sentimos envidia, que en algún momento todos nosotros como seres humanos, en algo desde chiquititos lo hemos sentido, llámese el hermanito chiquito, el hermanito grande, llámese la amiguita en el salón, lo que sea, ¿no? En pareja, etcétera, etcétera. Y mucho, digamos, yo veo que, digamos, la envidia, además de que se siente horrible, ¿no? Es como un estado interno que te quieres quitar de encima. La envidia a mí se me hace como un gran compás, un gran indicador, una gran directiva que te dice algo que quieres y no tienes. Entonces, se me hace como una, digamos, como una dirección que se prende y dices, Es un compás, claro, claro. envidio esto de esta persona porque esa persona tiene esto y entonces a mí me da a entender que yo quiero tener eso y ahora me pongo a trabajar para llegar a eso. Y una vez que lo tienes, listo, ¿me entiendes? O sea, la envidia se acaba. Entonces, en vez de estar como tirando feo hacia afuera, mejor decir, bueno, gracias envidia porque estás siendo un gran indicador en mi vida y me estás diciendo algo que yo no sabía que quería. Y fíjate que es justo algo que he estado experimentando, que es el abrazar la emoción, o sea, primero el identificarla, y al momento de identificarla es qué sentimiento genera en todo mi cuerpo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el miedo pues, tiene que ver en el plexo solar y en el chakra raíz, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues me siento inseguro, me siento temeroso, me siento angustiado, me convierto en una persona muy mental, empiezo a ver cosas catastróficas, que se va, o sea, no me va a ir bien en las cosas que estoy haciendo, y entonces empiezo a perder la confianza. Y algo que he estado viendo a través de estos procesos de aceptación de la emoción y de que he estado triggering, o sea, ejecutando parte de mi vida a través de estas emociones. Claro. Y lo que me interesa muchísimo es tú en esta experiencia a lo largo de toda tu vida y a través del lugar, ¿cómo has aprendido a identificar esas emociones? Algo que me ayudó muchísimo en mi vida y me hizo un antes y después en mi proceso emocional o en mi identidad emocional fue un libro que se llama The Presence Process de un autor que se llama Michael Brown. Michael Brown le diagnosticó una enfermedad que se llama Horton Syndrome, donde tienes unos dolores de cabeza brutales y, digamos, intentó con todos los doctores y lo único que le dijeron los doctores es, bueno, te podemos acompañar a que seas candidato para la eutanasia o para el suicidio y que lo hagamos de una manera consciente, pero ya no hay nada más que podamos hacer por ti. Y él emprende un viaje de 10 años donde intentó absolutamente de todo. Plantas medicinales, diferentes tipos de respiraciones, diferentes tipos de meditaciones, diferentes terapias alternativas, etcétera, etcétera. Y él resume sus 10 años de búsqueda en un proceso de respiración y de mindfulness y de meditación de 10 semanas. Entonces, a mí este libro me hizo un before and after porque lo que se trata es no que dejes de sentir, sino que puedas sentir más, que puedas sentir mejor. Exacto, exacto, Y exacto. mucho lo que dice el libro es, a ver, nuestra identidad emocional se forma de los 0 a los 7 años. Tenemos muchísimas emociones que ni siquiera le hemos puesto palabras porque en ese momento, de los 0 a los 1 año, ni siquiera hablamos, pero estamos sintiendo todo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes accesar esas emociones, ese emotional imprint que tenemos sin haberle puesto palabras, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que es vergüenza? ¿Cómo sabes que es tristeza? ¿Cómo sabes, no? Entonces, un poco lo que se trata todo el libro es llevarte de la mano en un proceso de 10 semanas, donde tú, digamos, haces una meditación de 15 minutos en la mañana, meditación de 15 minutos en la noche, una respiración consciente durante todo el día. Y no tienes una idea, bueno, a mí me hizo un breakthrough en mi vida para poder sentir, porque ubicas cuando tenemos triggers, ¿no? No sé, por ejemplo, te puede marcar alguien, ¿no? Tu mamá, tu pareja, alguien que sabes que si te marca, ¡uy, ya te sorprendiste, ¿no? Ya, ya. Entonces, esos son la parte reactiva que tenemos. Y lo que hace un poco esta metodología es ayudarte en vez de estar reactivo a responder. Y cuando respondes es la parte consciente. Mm. Además, te ayuda a integrar todas esas emociones. Entonces, sirve muchísimo para adicciones, sirve muchísimo para obviamente sentir mejor, sirve muchísimo para motivaciones, para procrastinaciones. Ese proceso literal lo he hecho 3 veces en mi vida y ha sido algo que me ha ayudado muchísimo en mi identificación personal de mis emociones, porque muchas veces ni siquiera sabemos ni por qué están ahí, ni por qué están tan incómodas, ni tampoco cómo se llaman. Fíjate que me encanta porque
te digo que en este proceso y al poder identificar las emociones y poder sentirlas, yo estoy haciendo una meditación, durante 7 días de recordar el miedo, decía, a ver, quiero tener miedo. Entonces traía el miedo a mi vida, ¿no? Y entonces, al traer el miedo a mi vida, pues se generaban todas estas expresiones en donde se me ponían las manos suavecitas, me sentía en todo lo que te acabo de explicar. Y justamente al poderlo meditar o hacerlo presente, empecé a observar otras cosas, empecé a observar mi comportamiento y empecé a volverme un observador de lo que estaba pasando. Empecé a darme cuenta que empezaba a procrastinar ciertas acciones que me generaban miedo. Y entonces, que no estaba enfrentando, y no estoy enfrentando eso porque me da miedo, y como me da miedo no lo quiero enfrentar, entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Cómo este libro que comentas y este ejercicio a ti, cómo te ayudó en el tema de la procrastinación? Porque creo que es algo que no nos cuesta trabajo a veces afrontar, de que somos seres procrastinadores, o sea, es más natural, o sea, pasa y sucede por las emociones que vamos teniendo y los sentimientos. ¿A ti cómo te ayudó? Totalmente. Mira, creo que lo más importante es primero entender, en este caso que dijiste que me parece un ejemplo sensacional, o sea, muchas veces nosotros identificamos el miedo siempre como algo negativo, ¿no? Primero que nada, la primera diferencia que quiero hacer aquí es que el miedo tiene su parte positiva y el miedo nos ayuda mucho a, digamos, cuidarnos a nosotros mismos. El miedo es la bandera roja que te dice, hey, aguas, por aquí, si te vas por este lado, la vez pasada te salió un león y te puede, ¿no? Te puede comer. Entonces, aguas si te vas por este camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Dices, bueno, ya sé, ahí hay una señal de alarma de que no me meta por ahí. Lo que hacemos como seres humanos es decir, bueno, pues no me meto por ahí, me voy por otro lado y quizás no bajo al río a tomar agua, ¿no? Como nuestros ancestros, sino me meto por acá y quizás consigo una fruta que tenga agua, por ponerte un ejemplo muy sencillo. Entonces, el miedo ahí, una bandera roja que te dijo, cuidado, la vez pasada encontraste algo aquí que te puede lastimar, ¿no? Nosotros ahí dijimos, bueno, ya no queremos pasar por ahí, me doy la vuelta y me voy por otro lado. En la procrastinación pasa un poco lo mismo. Nosotros podemos tener, a ver, si yo hago, te voy a poner un ejemplo, si yo hago cierto script o cierto texto y me da muchísimo miedo el fracaso, me da muchísimo miedo que salga y que me critiquen mi artículo, que digan, no, fue una tontería lo que dijiste, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo una señal de alarma que me está diciendo, cuidado, aquí hay algo que te está diciendo, o sea, que te está comunicando el miedo. ¿Y qué hacemos? Pues instantáneamente decimos, bueno, ya no trabajo en esto, voy a trabajar en otra cosa, me voy a ir por mi fruta que tiene más agua, ¿no? Entonces, nos estamos constantemente atacando diciendo, eres un procrastinador, no lo puedo creer, no es que no pudiste hacer ese script, ¿cómo es posible? Etcétera, etcétera, y te estás dando y dando y dando y dando y dando, cuando el miedo te está indicando un tema evolutivo de supervivencia. Entonces, creo que a mí algo que me ha servido muchísimo es primero poder identificar el miedo, es lo que hace toda la diferencia, porque a veces es miedo y no procrastinación. Si tú le echas más a me voy a estar latigando a mí mismo, pues le estás echando más leña al fuego, ¿no? Punto número 2, ya una vez que lo tienes identificado, algo que vale mucho la pena es enfrentarlo. En este caso tenemos la conciencia de que escribir un script no significa que te coma un león, ¿no? Sí, obviamente te puede comer un crítico que se eche un comentario que te destroce, pero eso te sirve para que entonces puedas afinar los puntos que tiene tu script que vas a publicar. ¿Me expliqué? Entonces yo lo veo, es un gran indicador de cuidarte. Y una vez que logramos identificar y separar qué es procrastinación y qué es miedo, podemos atacar la emoción que realmente le corresponde. Entonces, de hecho hay un estudio bastante famoso, luego te lo comparto si lo quieres compartir, acerca Por de favor. cómo muchas veces confundimos la procrastinación con el miedo. Y le pasa a los actores, le pasa a cualquier, o sea, a muchísimas personas. Es mucho más común de lo que nosotros, de lo que nosotros creemos. Me encanta porque creo que cuando normalizamos y nos horizontalizamos la comunicación, que es parte de lo que me gusta hacer en Café de Ideas, porque son experiencias que yo estoy viviendo y que me gusta compartir, y que al final, pues, cuando lo vas platicando con más personas, te das cuenta que son emociones que se están viviendo en el día a día de una persona y que no es algo fuera de lo común y que eres la persona más especial del mundo.
Y algo que me gusta mucho es que la identificación de esta emoción genera crecimiento y genera confrontamiento, obviamente, pero también genera libertad. Y creo que es parte de lo que, de lo que se nos olvida, que es el experimentar la existencia. Y nuestra existencia como personas y como seres humanos es justamente eso, es estar en el día de hoy experimentando la existencia. Es cuando tú cierras los ojos y dices, quiero experimentar la existencia, ¿qué es eso? Pues es, nada más cierra los ojos y di, no voy a hacer nada. Y lo primero que voy a hacer es, ¿por qué no estás haciendo nada? Ponte a hacer algo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Muévete. Es parte del de experimentar la existencia. Pero cuando te das cuenta que estás activando toda tu vida, toda tu forma de ser, por una emoción o por un sentimiento, empieza a haber un proceso evolutivo. En este caso, mi pregunta a este tema es, la salud emocional, a través del reconocimiento de las emociones, ¿cómo te ha ayudado al desarrollo de tu persona como Marion Cortina, como emprendedora, como madre, como esposa, como creativa? Para mí ha sido, digamos, yo creo que el pilar, en cierto sentido, de mi existencia, ¿no? Creo que eventualmente todos en algo y nadie está completamente exento. Hemos, simplemente por cómo está diseñada la vida y nuestra existencia, hemos sentido o crecido en espacios donde hay sufrimiento, ¿no? De una u otra manera, porque nos enfrentamos con problemas familiares, nos enfrentamos con accidentes, nos enfrentamos con enfermedades, nos podemos enfrentar con muchísimas cosas que no estamos exentos. O sea, tenemos seguros prácticamente en nuestra muerte y tenemos seguros también, o sea, la muerte de, obviamente, personas cerca de nosotros, ¿no? Entonces, eventualmente para mí, en mi infancia y en mi crecimiento, mi exploración emocional fue algo que me ayudó muchísimo a poder sobrevivir los espacios o los ambientes en donde yo estaba, ¿no? O ayudarme, digamos, a darme ciertas herramientas que me permitieron, ¿no? Tener esa evolución y más aún, digamos, sanar esas ciertas heridas que van saliendo en la vida. Entonces, creo que, digamos, es un punto súper importante para mí, entra dentro de una de mis prioridades más importantes, esa exploración emocional, esa exploración espiritual, porque creo que la relación que tienes contigo mismo tiene que ver con la relación que vas teniendo alrededor, ¿no? Y no importa, por ejemplo, los papás que tuviste, pudieron haber sido los mejores o pudieron haber sido los peores, pero es tu responsabilidad maternarte y paternarte y ser el papá o la mamá que a ti te hubiera gustado haber tenido, ¿no? Y es muy importante, por decirte algo, por ejemplo, a mí, o sea, no me gusta decir mentiras, no por el hecho de la mentira per se, sino porque el respeto a mi verdad o a mi palabra que más me importa o que más necesito es el mío, no sé si me explico. O sea, digamos que esa mirada de la que nosotros tenemos de nosotros mismos es una de las más importantes, porque ahí es en donde está, pues, literal, todo nuestro DNA emocional. Entonces creo que la inversión en ti mismo es de las mejores inversiones que puedes tener en tu vida, porque literal se paga todos los días de tu vida. Y no significa que vas a sufrir menos, no. O sea, igual vas a estar experimentando y no vas a tener una vida perfecta. La gente jura que si eres un ser espiritual, un ser trabajador, vas a tener una vida perfecta. No es cierto. Nada más simplemente tú vas a poder escoger cómo vas a reaccionar ante las circunstancias que te van a pasar en la vida. Y ahí entra o mayor o menor sufrimiento. Wow, Mario, gracias. Gracias porque efectivamente somos responsables de nuestra propia vida y el poder comprenderlo creo que es más allá de dientes para afuera. Es un trabajo, como tú lo has mencionado, interno. Este trabajo interno, que me llama mucho la atención cuando estábamos hablando de las emociones, el tema de verlas positivas o negativas siempre genera como esta dualidad, la luz y la sombra. Eh, ¿Tú o sea, cómo haces para que este proceso de emoción negativa que te está haciendo limitante en algún momento se convierta en positiva para que te ayude el crecimiento? Ya me explicaste un poquito del miedo, pero me gustaría, no sé, que me platicaras de otro tipo de emoción o alguna experiencia que hayas tenido en la que convertiste la parte negativa hacia la parte positiva. Creo que un poco, digamos, el ejemplo más claro que podemos tener es la famosa metamorfosis, ¿no? El proceso que pasa
el gusano que después se convierte en mariposa, ¿no? Y creo que nos ha pasado a nosotros en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Creo que para mí, por ejemplo, una de las cosas que más me marcó en mi vida es que desde que yo era bien chiquita tenía un papá que estaba enfermo, ¿no? Y mi papá era, bueno, mi adoración, mi máximo, mi héroe, mi etcétera, etcétera. Y empezó con Parkinson, luego con demencia, luego con Alzheimer y luego ya con todo tipo de enfermedades mentales, ¿no? Donde ya fue ansiedad, depresión, adicciones, ¿no? Y se convirtió un proceso de cuidarlo por más de 18 años. Me despedí de él, no te puedo explicar la cantidad de veces, que eran entradas al hospital, a punto de morirse, hacer mi despedida, y de repente no pasaba nada, ¿no? Y luego momentos, y era mucho como mucha contención, ¿me entiendes? Como espiritual con él, ¿no? Muchísima contención. Y además, pues en años donde yo estaba muy chica y lo que necesita una niña o un niño o cualquier persona en esa edad es a un papá presente y un papá sano, ¿no? Y entonces ahí los roles se invirtieron, donde pues, yo era la cuidadora de mi papá en una edad que no me correspondía. Y por cuidadora me refiero en temas emocionales, en temas médicos, en temas financieros, ¿no? Entonces yo era, digamos, crecí antes de tiempo. Entonces, digamos, este ejemplo de algo que parecía como que era un episodio de vulnerabilidad, un episodio de mucha inseguridad, un episodio de pues de mucho estrés interno, etcétera, etcétera. Eso fue literal mi guía y mi dirección que tomé para poder emprender todos mis procesos espirituales y mis procesos, digamos, personales y emocionales, donde obviamente necesitaba un trabajo constante con un psicólogo, ¿me entiendes? Abrir diferentes puertas de percepción, ¿no? Con diferentes cosas o con diferentes terapias, ¿me entiendes? Entonces fue mucho, digamos, como de qué manera algo que me estaba costando mucho trabajo, que me estaba costando muchísimo dolor interno, ¿no? Lo podía convertir en algo que me diera mi stepping stone de lo que tengo hoy en día. Y creo que por eso también me fascina dedicarme a temas de salud mental, porque sé lo importante que es estar con personas que tienen salud mental y sé lo destructivo que puede ser estar con personas que van perdiendo esas facultades, porque se puede volver sumamente destructivo y sumamente generan un deterioro muy fuerte, no solo en la psicología de ellos, sino en la psicología de los que están alrededor y en la relación que tienes con ellos. Qué interesante, gracias por compartirte y abrirte. Uno de mis peores miedos, yo acabo de tener una experiencia con un expansor de conciencia y afronté uno de mis peores miedos, que es la locura. Y ahora que lo mencionas, en el tema del Alzheimer y de lo que viviste con tu papá, para mí ese es uno de mis peores miedos, que sería como perder esta capacidad de reconocerte quién eres, ¿no? Y el haberlo experimentado tú en carne propia, creo que pues es otro miedo, porque lo estás viviendo en otra persona, ¿no? Eh, esta información hoy a ti, ¿qué, qué, ¿qué lección te dejó? O sea, que quisiera hacerte una pregunta más profunda, pero mi pregunta de corazón sería, o sea, puede pasar, pero ¿qué estás haciendo para que no pase? O sea, sería mi pregunta. Creo que eventualmente podemos hacer muchas cosas y en el biohack hay varias cosas, que si dejas de comer gluten, que si dejas de comer harinas, que si le metes nootrópicos a tu cerebro, que si metes cosas cardiovasculares que te mejoran la oxigenación en el cerebro, que si consumes Methylene Blue, que si hay 80,000 como smart drugs y hay 80,000 como tips, ¿no? Enhancers que podemos usar para la salud, digamos, de nuestro cerebro, ¿no? Y en algunas otras cosas pienso que eventualmente van a haber cosas afuera de nuestro control. No sé si me explico. Van a haber cosas que van a estar activadas por nuestro lifestyle alrededor y van a haber otras que eventualmente nos va a pasar. Creo mucho también que está más relacionado a que somos una generación que probablemente va a vivir muchísimo por todos los avances tecnológicos y científicos que vamos teniendo. Mi abuela actualmente está viva y tiene 94 años, ¿no? Y está entera. Entonces eso puede ser que nuestra generación llegue a vivir 120 años, 130 años, fácil, ¿no? Y las enfermedades neurodegenerativas empiezan cerca de los 60. Entonces, antes nosotros, pues no sé, por ejemplo, tenías hijos a los 15 y te morías a los 40, ¿no? Ni tiempo te daba que te diera una enfermedad
neurodegenerativa. Hoy en día, pues sí, si te estás muriendo a los 80 o a los 90, tienes pues, 20 años aprox, más o menos, ¿no? De enfermedades neurodegenerativas. Pero si vivimos 120 años, ¿qué va a pasar con el cerebro? Entonces, creo que nosotros vamos a ser una generación que tenemos que reinventar la vejez, donde vamos a tener la mitad de nuestra vida creciendo, ¿no? Yendo a la escuela, trabajando en nuestra edad desde infancia hasta adultos, y vamos a tener la otra mitad de nuestra vida de vivir una vejez. Entonces creo que vamos a reinventar la forma en la que vamos a vivir siendo viejos. Y el otro día fue una plática de uno de los fundadores de Airbnb y ellos estaban enfocando a hacer community living de renta para gente mayor. Y me pareció fascinante, porque hoy en día ves gente mayor que puede estar en su casa, que están pues, más tiempo solos, ¿me entiendes? Que no les hace bien, en vez de que obviamente estén en estos centros, ¿no? Que los hagan pues, mucho más atractivos, mucho más sanos, ¿me entiendes? Para ellos, donde tienen ciertos valores que tienen que ver con la felicidad, como vivir en comunidad, como estar teniendo tiempo con otros, ¿me entiendes? Estar teniendo conversaciones de calidad. Entonces, creo que a veces van a haber cosas que van a estar en nuestro control, que van a tener con temas, o sea, con temas de meditación, con temas de nuestra salud mental. Hay otra cosa que también está muy relacionada a eso, que son la relación de nuestro intestino con la cabeza, y mucho, digamos, del estado actual de nuestra microflora tiene que ver con nuestra memoria, tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con depresión. Entonces, lo primero que me enfocaría en la parte que debemos hacer algo sería en el intestino. Exacto. Y hay otras cosas que lo dejaría, en cierto sentido, afuera de nuestro control, porque tampoco podemos controlar todo. Pero eso es lo bonito de también experimentar la existencia. O sea, no controlamos ni nuestros pensamientos, porque queremos controlar nuestro entorno, ¿no? Como Sí, dice, como dices tú, el tema de regresar a la comunidad, creo que eso es lo más interesante de todo, ¿no? El hacer tu tribu, el empezar a cacharte, el empezar a ayudarte, el empezar a, a aceptarte, porque justo la plática de hoy son las emociones, y las emociones sí. son la aceptación de quién eres. Y tú lo mencionabas ahorita, estoy leyendo un libro de Sam Harris que se llama Ujú, Lying, ujú, súper interesante sobre las mentiras y lo que generan las mentiras. sí. Y creo que este síndrome del impostor en el que a veces nos enfrentamos, o esta situación en la que en mi caso, a veces te sientes que no eres la persona que deberías de ser porque no estás haciendo lo que te gustaría hacer. Creo que cuando vas escarbando y vas viendo, pues también está afectando la forma en cómo te estás alimentando, en cómo te estás comportando. Entonces, me parece muy interesante y te quiero agradecer muchísimo esta plática. Me quedan 3 minutos para hacerte preguntas personales, si me lo Ujú. permites. Y la primera sería, ¿qué creencia limitante en este último año has roto? ¿Qué creencia limitante he roto? Híjoles, yo creo que varias, pero creo que la más importante de este año es la pelea que hay constantemente entre ser mamá y ser profesionista. Creo que esa es de las más duras que podemos tener, porque también creo que somos una generación que nos exigimos mucho más que otras, ¿no? Digamos, unas generaciones, digamos, la de antes de los baby boomers, ¿no? Digamos, era, si ellos podían, no sé, era un éxito en su empresa durante muchísimos años y tener una casa y con eso ya lo hicieron. Y nosotros es como, no, tienes que ser mamá, pero ser profesionista, pero casi casi que hacerla antes de los 30, pero tener esto, pero estar sana, pero comer bien, pero, ¿no? Y entonces es una cantidad de exigencia que sí, digamos, debemos de calmarnos con esa exigencia y saber que quizás se puede hacer todo, pero no al mismo tiempo y en el mismo lugar. ¿No? Entonces, eso creo que es algo muy importante y dedicarle tiempo a hacer cosas que te fascinan. A mí me fascina estar con mis hijos y me fascina hacer mi trabajo. Entonces, afortunadamente estoy en un privilegio donde amo hacer las dos cosas, ¿no? Pero sí es un challenge dividirte en 1000 pedazos para poder, digamos, satisfacer todas tus áreas como persona. Gracias, Miguel. ¿Cómo, ¿Cómo vives en el presente? ¿Qué ejercicios haces para recordarte estar en el presente y no estar en el pasado ni estar en el futuro? Algo que hago muchísimo es breathwork y algo que me he metido muchísimo ha sido en temas de respiración. Durante muchos años he hecho meditaciones
Y el tema mucho de la meditación es que hay momentos donde entras rápido a ese estado de flow, ¿no? Y hay épocas de tu vida donde no entras y te cuesta muchísimo trabajo. Y eso se vuelve sumamente frustrante porque estás sentado, ¿no? Intentando meditar y estás pensando en los 80,000 pendientes que no has hecho, el WhatsApp que tienes que mandar, el pago que te falta hacer, etcétera. Entonces, como que hay un breakthrough que pasa con la meditación. Algo que me enamoró del breathwork es que tiene los resultados de inmediato. Entonces, hay una app que se la recomiendo mucho que yo uso que se llama Breathwork sin la O. Es como una nubecita, es un logo blanco con negro. Y entonces ahí tienen respiraciones, si quieres ser creativo, si quieres tener energía, si quieres irte a dormir, si quieres relajarte, si quieres bajar ansiedad. Entonces tú escoges cierto estado de ánimo y te pone un ejercicio de respiración de pocos minutos. Entonces, breathwork me ha ayudado mucho a mantenerme presente, a mantenerme consciente y además tienes los beneficios en un minuto. No sé si han hecho breathwork, pero y el Señor de los Hielos aquí también es un genio para llevarte el tema de breathwork, pero es algo que literal te da el efecto de inmediato. Entonces, es algo que me fascina hacer porque lo tienes en este momento. Me encanta, yo hago las mañanas siempre mi respiración de Wim Hof, hago 3 ciclos, pero está interesante conocer otras técnicas de respiración. Gracias, muchísimas gracias por el hack, lo voy a intentar. Está Y buena esa app. si pudieras, si te dieran un deseo en el mundo, o sea, te apareciera una lámpara mágica y te diera un deseo que pudieras tú cumplir, pero te dijera, ok, la condición es que tiene que ser para toda, o sea, tiene que ser comunitario. ¿Qué pedirías? Pediría de entrada que todos los seres humanos vivamos en mucho más conciencia y que tengamos digamos que todos vengamos en un estado de muchos más derechos y equidad entre todos nosotros. Ese sería mi deseo. Hay una película fascinante, no sé si la han visto, que se llama La Belle Verte, que es La Bella Verde en francés. Se la recomiendo muchísimo. La encuentran en YouTube. Es una película que estuvo prohibida por más de 20 años de una directora mujer francesa. Recién la acaban de desprohibir hace creo que 2 años. Y es sensacional porque habla de seres en otro mundo que tienen que hacer ciertos viajes a diferentes planetas alrededor. Y entonces se ponen de acuerdo y cada X tiempo van a diferentes planetas y de repente les toca ir a la Tierra. Y dicen, no, no queremos ir a la Tierra, esos brothers están fatal. La última vez que fuimos estaban en la Revolución Francesa y lo hacen muy mal y etcétera. Y al final viene alguien y les narra cosas de lo que pasa acá que en ese otro mundo de más conciencia no pasa. Entonces, por ejemplo, van a la escuela y aprenden temas de empatía, aprenden temas de telepatía, aprenden temas de cómo manejar el sufrimiento, aprenden obviamente temas de tolerancia, de inclusión, de ayudar a otros, ¿me entiendes? No hay un sistema económico, entonces por lo tanto no hay pobreza, no hay los ricos, los pobres, esas como diferencias. Entonces yo sueño con un mundo mucho más equitativo, donde hay equidad de oportunidades para todos, sin importar tu religión, sin importar tu color de piel, sin importar la educación que recibiste, y creo en un mundo donde entre todos nosotros podamos ser más empáticos y elevar nuestra conciencia. Ver que al final no solo hacer dinero es lo que importa, sino importa mucho más la huella que vamos a dejar en este planeta y lo que vayamos a cuidar de este planeta, como nuestras relaciones o hasta el estado sustentable de nuestro ecosistema, ¿no? A poder reacomodar nuestras prioridades de otra forma. Y creo que son cambios de ciclos, así que esperemos que el próximo ya está llegando pronto. Yo creo que ya, yo creo que estamos muy cerca. Y ha sido un honor platicar contigo, Marión, conocer a una persona Igualmente. que se ha echado un viaje hacia adentro, que ha estado enfrentando pues, sus emociones, sus sentimientos, que lo ha hecho en una tribu que eh, tú mismo has ido creando y tú mismo has ido alimentando. Eres un gran ejemplo para esta comunidad de personas que estamos buscando transformarnos y siempre en un afán de participar y de ser, pues, ser la mejor versión de nosotros. O sea, sin expectativa de más dinero ni de nada, sino ser la mejor versión de nosotros espiritual, emocional, física, y creo que eso es parte de lo que estás haciendo en tu trabajo. Te agradezco muchísimo por lo que haces en Luan, en el Museo Emocional, y como persona
el compartir todo lo que viste en lo de biohacking. Yo te pedí, por favor, sube todas tus historias y déjalo ahí en el archivo. Es oro molido para muchísima gente, y gracias por hacer así, por estar hoy aquí, darme estos 50 minutos. Eres una persona increíble y muchísimas gracias por estar aquí en Café de Ideas. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Javier. Es un placer conocerte y gracias por este espacio que estás ayudando a compartir, ¿no? Información relevante con otros speakers, ¿me entiendes? Que vale la pena, de estas ideas que vale la pena compartir. Así que muchas gracias a ti. ¿Dónde te pueden encontrar, Marión, si alguien quisiera, para verlo, de meterse ahí al museo? Yo voy a ser uno de los primeros, pero ¿dónde lo pueden hacer? Nuestro Instagram del museo se llama Luan Emotional Museum y mi Instagram personal es Marion Cortina, todo junto. Y para más información acerca del museo tenemos la página web luanmuseum.com. Ahí están todas las experiencias que tenemos, todo el contenido artístico. ¿Vale? Muchísimas gracias, Recuerden, Javier. profundicen en su vida. Muchísimas gracias. Hasta luego. A ti, un abrazo a todos. Gracias, Marion. A Abrazo. Gracias ti. por estar aquí hoy. No,